Bueno, Oscar, Diego, bienvenidos. Yo bromeaba hace unos días en el programa a cuenta de la situación bonaerense, ¿no? Que también la tratamos. Bromeaba que la curiosidad o el contrasentido de que mientras se critican las políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera la presidenta estaba actuando como jefa de un Fondo Monetario Nacional, porque lo que decía, bueno, no ajuste, digamos, se niega a un ajuste a nivel nacional, que en realidad de alguna manera igual lo están haciendo por la suba de impuestos o la actualización de impuestos. La ganancia para la cuarta categoría es el ejemplo más acabado al respecto. Y por el otro lado le pide a las provincias que ajusten. Digo, se lo ha hecho el ministro Lorenzino, lo ha hecho también el jefe de gabinete, muy locuaz por suerte, demasiado locuaz en algún sentido. Pero bueno, ¿qué hay detrás de este conflicto, Oscar? Porque ustedes están también, digamos, impulsando una reforma jubilatoria que consiste en qué y que ha provocado en los últimos días protestas y resistencia de parte de los afectados o los sindicatos o sus representantes. Detrás de esto hay una decisión de castigar a Córdoba, tomada desde el gobierno nacional, en función seguramente de que en Córdoba hay gente que dice lo que piensa, que tiene una mirada distinta de la realidad y que se anima a expresarlo. Lo hizo el gobernador Schiaretti cuando el conflicto por la 125, cuando salió a defender los productores agropecuarios de nuestra provincia, el complejo agroindustrial y agroalimentario cordobés, que no solamente contribuye a la grandeza de Córdoba, contribuye a la grandeza del país. Lo expresa de la Sota, el actual gobernador. Cada vez que ve las cosas de una manera distinta, no se calla, dice lo que piensa. Esto, como yo siempre digo, en un país normal, gobernado por gente normal, enriquece la democracia. Aquí merece castigos. Y a Córdoba, en definitiva, a través de todas estas medidas y de estas decisiones, de las que nosotros nos hemos enterado viendo un partido de fútbol, se la está castigando políticamente. Ahora, el foco en conflicto fue esta cantidad de dinero, que mil y pico de millones que Córdoba reclama, ¿en concepto de qué? Nosotros tenemos, primero digamos que todas las provincias argentinas, en el año 92, cuando se firma el pacto fiscal, le ceden el 15% de sus ingresos coparticipables a la nación. El motivo de esta sesión es el financiamiento del sistema previsional y en aquel momento era fuertemente deficitario. Exacto. Y la inminente puesta en vigencia de las AFJP, que también están mencionadas en el pacto fiscal. A cambio de esa cesión, que es mucha plata, solo para Córdoba son más de 2.000 millones de pesos por año, y Córdoba normalmente es más o menos el 10%, de modo tal que un cálculo así grosero indica que ese 15% representa para la nación alrededor de 25.000 millones de pesos por año, pesos más, pesos menos. A cambio de esa cesión, la mayoría de las provincias argentinas transfirieron sus cajas de jubilaciones a favor de la ANSES, con lo cual el problema previsional para esas provincias desapareció, porque a los jubilados provinciales de las provincias, que son 13, que transfirieron sus cajas, las paga directamente el ANSES. Esto obviamente generó una inequidad enorme entre las que transfirieron y no transfirieron sus cajas, porque las que transfirieron sus cajas se sacaron el problema de encima. Y entre las que no transfirieron está Córdoba. Y entre las que no transfirieron está Córdoba. Para compensar esta brutal inequidad, la Nación celebró convenios bianuales de compensación de los déficits de las cajas provinciales. Córdoba tiene un convenio firmado, con la Nación tenía un convenio firmado, que se venía cumpliendo regularmente. El último convenio firmado tenía vigencia para el 2010 y para el 2011. Con el mismo convenio, con el mismo régimen jubilatorio, sin que impere en Córdoba ninguna modificación, la Nación pagó durante el 2010 y a partir del 2011 no pagó nunca un peso más. Sin previo aviso, sin ninguna notificación, sin ningún justificativo, dejó de pagar en el 2011, hace 19 meses. Eso acumuló una deuda durante el 2011 de 1.040 millones de pesos. Por esa deuda ustedes van a la justicia. Por esa deuda vamos a la Corte a reclamar que se nos pague esa deuda.
Pero además paralelamente impulsan Claro. desengancharse del pacto fiscal. Claro, porque a partir del 2012 ni siquiera se nos renovó el convenio. Ahora, déjame que Diego nos explique. Tenemos una placa, señor director, si podemos verla. ¿Cuáles fueron los efectos de aquel pacto fiscal? Esto es un trabajo precisamente de la gente de Economía y Regiones. Contanos contale al televidente qué estamos viendo así. A ver, acá hay dos fenómenos paralelos que en realidad son parte de la misma cosa, ¿no? Como acá comentaba el señor jefe de gabinete de Córdoba, hay problemas puntuales, que es el tema del 15% que las provincias le cedieron a Nación en el 92 de la coparticipación, pero eso es un eslabón de una cadena de problemas, que es la gran inequidad que hay entre Nación y provincias. Para que lo entienda la gente, Nación se lleva toda la plata y la tiene que gastar, y la que necesita la plata, porque el que a los ciudadanos le da tiene que pagar la educación, los que tienen que pagar la salud, los que tienen que pagar la policía y la seguridad son las provincias, A partir no de la Nación. de una reforma que se hizo en los 90. En el 92 fue la primera. ¿Qué sucedió? Antes, a principios de los 90, o sea, 90, 91, para redondear, de toda la plata que pagábamos los ciudadanos en impuestos, el 70% se lo llevaba las provincias y el 30% se lo llevaba Nación. Lo inverso del que está en el presupuesto, digamos. Hoy. Exactamente lo inverso de hoy en día. Hoy en día las provincias se llevan el 30% y la Nación se lleva el 70%. ¿Cuál es la gran diferencia? Que antes de ese pacto fiscal, las obligaciones de gasto público estaban en cabeza de Nación y no en provincias. Y ahora es al revés. Se han desplazado las provincias. Entonces, ¿qué pasó? Las provincias no tienen con qué financiar el gasto, y esto da lugar a lo que acá se comenta, es el castigo a los gobernadores que se desalinean. Fue Scioli, es de la Sota, será probablemente otro. ¿Qué sucede? Nación tiene la plata y los que necesitan la plata es provincia. Entonces, los gobernadores tienen que hacer lo que el Poder Ejecutivo Nacional quiere, y el príncipe, como decía Maquiavelo, les pasa la dádiva para que puedan gastar de acuerdo a la voluntad presidencial. Hay que recordar que además, después de la crisis de la familiar, en los años de comienzo de lo que se llama el nuevo modelo, por ponerlo de alguna manera, la mayoría de los tributos que se crearon no son coparticipables o son coparticipables marginalmente. El impuesto al cheque es una referencia, ni que hablar las retenciones, bueno, que van todos para el Tesoro Nacional. Eso es un punto muy interesante. ¿Qué pasó? Salvo esta cosa de la parte que decidió federalizar hace 2 años, a partir del primer brote de disconformidad de las provincias, que es esta parte del Fondo Sojero, lo que se llama el Fondo Sojero. Bueno, esto es un punto muy interesante. Si uno compara la actualidad con 2003, la presión tributaria nacional aumentó 10 puntos de producto. O sea, antes se pagaba 10 puntos menos del PBI en concepto de impuestos, pagábamos los privados. ¿Qué pasa esto? Esto asfixia a los gobernadores. Como Nación aumentó la presión tributaria 10 puntos porcentuales del PBI, los gobernadores no pueden aumentar mucho la presión tributaria, no pueden aumentar ingresos brutos, no pueden aumentar mucho inmobiliario. De hecho, en el mismo periodo, mientras que Nación aumentó los impuestos 10 puntos porcentuales, las provincias lo pudieron hacer solamente 1 punto porcentual. Pero ¿qué sucede? Esos 10 que aumentó Nación deberían ir a las provincias, no se los debería quedar Nación. Salvo las retenciones, que las retenciones por Constitución es un impuesto que proviene del comercio exterior, entonces sí es nacional. Pero acá tiene que haber una gran discusión, que es el federalismo fiscal. Acá debería haber una reforma tributaria y una reforma del sistema de coparticipación, que es el meollo central del problema. En la última reforma de la Constitución estaba planteado en aquel momento discutir un nuevo sistema de coparticipación y nunca se ha hecho. ¿Han pasado cuántos años? ¿15? Del 94. 20 casi. Casi 20, 18 años. 18 años. En el próximo bloque vamos a analizar precisamente, puntualmente, la situación de Córdoba. Vamos a ver qué afirma el gobierno, vamos a repasar qué ha dicho en ese polémico spot y vamos a ver, bueno, cuáles son los argumentos de los cordobeses. Vas a tener que defenderte, Oscar. ¿Cómo no? El 15%. Vamos a una pausa. En el